Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien, damos inicio al mes de marzo con este boletín informativo de noticias de la ANEP. Le agradecemos su compañía y que sea parte de la familia anepista en todo este detalle informativo y este recorrido del accionar de nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP. Iniciamos con la información. Iniciamos con esta nota y es que el secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, deberá acudir nuevamente a los tribunales de justicia, esto porque las personas que lo demandaron por el delito de instigación apelaron la sentencia absolutoria. Veamos la siguiente información. Una nueva citación llegó al secretario general de ANEP, Albino Vargas Barrantes, quien deberá presentarse el próximo miércoles 9 de marzo en el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial. Esto porque la abogada Gloria Navas, el Ministerio Público y la Procuraduría de la República apelaron la sentencia absolutoria por el delito de instigación pública. El abogado defensor Rodrigo Rosales indicó que enfrentarán este proceso de forma tranquila y confiados, ya que la sentencia fue contundente y clara, al no encontrarse con una conducta delictiva. De manera somera, considera quien les habla que la sentencia que se apela, que si bien es cierto es un derecho impugnaticio apelar una sentencia por el principio de doble instancia, consagrado en convenios internacionales, no lleva razón de ninguna naturaleza, ni lógica, ni fáctica, ni jurídica. Es seguir sobre el mismo círculo como un hámster dándole vuelta a una rueca para tratar de convencer a alguien de cosas que jurídicamente, bajo la sombrilla del derecho, son imposibles. Y ahora pretenden llevar, como en efecto lo han hecho con este recurso de apelación, a una cámara todavía mayor, aunque a un tribunal penal, a una cámara de apelación, para que esta cámara revierta ese resultado, revierta esa absolutoria, lo cual yo muy respetuosamente considero que no va a ocurrir. Es mi sentir, sobre todo sabiendo que son jueces muy calificados, los que integran esa cámara son juezas con mucha experiencia, con mucho conocimiento de la materia sustantiva, de la materia procesal. El proceso de apelación es distinto al proceso del debate. En este, los apelantes deben demostrar las razones por las que la sentencia dictada no fue la correcta. Aquí en el principio, en la audiencia de vista de apelación es un proceso muy pequeño, muy resumido. Tenemos a los 3 jueces de apelación y tenemos a la parte que apeló diciéndole a esos jueces por qué apeló y por qué la sentencia está mal hecha, según ellos. Y nosotros pues vamos a tener la oportunidad de decirle también a los 3 jueces por qué el recurso de apelación es un recurso inadmisible, es un recurso hueco, es un recurso vacío, es un recurso que no tiene asidero jurídico y por qué razón la sentencia debe mantenerse en todos sus extremos como en efecto consideramos y estamos confiados que va a ocurrir. El abogado además recordó y enumeró las razones por las que Albino Vargas Barrantes fue absuelto por el Tribunal Penal por el delito de instigación pública. Estas personas, estas instituciones en la cabeza de estas personas, lo que quisieron fue retorcer los conceptos, hacer una analogía del delito y llevar a la responsabilidad de mi representado una conducta que no encuadra dentro de la descripción típica, repito, de lo que establece la norma, que también dice que incurre en ese comportamiento quien instigue a otro. ¿Cuál es ese otro? Nunca nos llevaron a estrados judiciales cuál era ese otro que dijera, sí, yo me sentí instigado por las manifestaciones de don Albino y mediante esa instigación realicé estas, aquellas y cuáles conductas. Tampoco existió. Esto nos hace concluir razonablemente que era una persecución per se, a ultranza, para callar, para amordazar a una persona que representa socialmente un peligro por precisamente ser una persona que acostumbra ser transparente, ser directa y decir las cosas como son, aunque a algunos les guste y a otros no les guste. Continuamos con más información. Gracias por mantenerse informado con nosotros y ahora le hablamos de temas policiales.
porque toda documentación que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados presente en el Ministerio de Seguridad Pública deberá ser enviada al viceministro de esta cartera, ya que esta fue una orden directa del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. Casi 2 meses pasaron para que en el Ministerio de Seguridad Pública se pusieran de acuerdo para recibir documentación de ANEP. Y es que en el mes de enero, el abogado del sindicato recurrió a la oficina del ministro, donde le indicaron que debía entregar el proceso al viceministro administrativo, y en este despacho reiteraban que se debía entregar en la oficina del ministro. Como si estuvieran pateando la bola, la ANEP acudió entonces a la Sala Constitucional y tras la resolución nos presentamos nuevamente al despacho del ministro a entregar el documento. Pero en el recurso de amparo, la contestación del ministerio fue que ellos desconocían cualquier intento de presentación de un documento en el despacho del ministro y que ahí siempre se han recibido documentos. El día de hoy, como hemos verificado, es que el despacho del ministro se niega a recibir documentos con membrete de ANEP. Ese es el documento y ese es el recibir. Ay, quieres que tiene que dejarme donde manda, por instrucción del ministro, digo, cualquier documento de ANEP, dejarla donde manda, porque esté dirigido a él. La ANEP considera que se está dando una clara violación a la libertad de petición y además paraliza ciertas gestiones que solamente le compete resolver al ministro. Interpretamos como una violación a la libertad de petición y al acceso a las instituciones públicas, porque indiferentemente de quién sea la persona que presente un documento, las instituciones públicas están en la obligación de recibirlo. Estamos en un país libre donde la presentación de documentos no debería depender de quién es el que lo presenta o cuál es el membrete que trae ese documento, sino simplemente debería dársele gestión por igual a todos. Entonces consideramos que es una flagrante violación al derecho de la igualdad, a la petición y al acceso a las instituciones públicas. Por su parte, el dirigente de la seccional, Maynor Anchía Angulo, explicó que todas las peticiones e informaciones de la seccional se deben de girar a la oficina del viceministro administrativo, debido a la resistencia del ministro hacia nuestra organización. Es la primera vez que nos sucede que el ministro de Seguridad Pública decide no recibir gestiones, documentos, trámites que se presenten desde nuestra organización. Es la primera vez. Él delegó en la figura del viceministro administrativo atender todo aquello que se genere desde ANEP. Eso no debería ser, y hay que decir algo. Puede delegar funciones, pero no así las responsabilidades. Él sigue siendo el jerarca. Digamos que nosotros, con la finalidad de no afectar los intereses de las personas a las cuales representamos, hemos atendido, por llamarlo de alguna manera, esa disposición. Y entonces hemos presentado las gestiones ante el viceministro administrativo, el ingeniero Randall Vega Blanco, porque podríamos nosotros haber tomado otra posición y presentarnos ante su despacho y reiterar que es ahí donde tiene que recibirse cuando así corresponda. Fue una centralización que hizo el ministro Soto, ¿verdad? Que, reitero, nos parece a nosotros que se motivó en que en algún momento no estuvo de acuerdo con la posición que nosotros asumimos hacia un evento específico en el cual creímos, y así lo hicimos ver, él estaba equivocado. Ante las reiteradas denuncias de presuntas irregularidades en el AIA, es que se le estaría negando la licencia sindical al presidente de la seccional en esta institución. Pese a los esfuerzos y negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre la ANEP y la Gerencia de Acueductos y Alcantarillados para extender la licencia sindical del presidente de la seccional ANEP-AIA, Edwin Marín Bonilla, no fue posible llegar a un acuerdo. Para la ANEP, la posición de la gerencia de AIA de no mantener una licencia sindical, incluso sin goce salarial, tal y como se venía ejerciendo, es clara actitud de discriminación sindical, como resultado a las constantes denuncias de la seccional sobre anomalías y corrupción en el manejo de la institución. Efectivamente, la posición de la administración representada por don Eric Alonso Bogantes Cabeza, gerente general, evidencia una represalia abierta, discriminatoria en contra de la organización que representamos, la ANEP, y creemos que esto lo hacen a raíz de
las diversas denuncias que hemos venido haciendo de carácter público, en donde se ha conocido cuál es la verdadera situación interna de presunta corrupción que ha podrido, que ha acaparado el AIA, y ahora con la reducción de tiempo sindical, de licencias sindicales que me han hecho el día de hoy, evidentemente es claro que lo que quieren es pretender callar nuestra voz, callar nuestra incidencia y nuestra posición en cuanto a la lucha de la autonomía de la institución. Más, sin embargo, es necesario dejarle claro a todos las y los funcionarios, afiliados, no afiliados, y a todo en general, a Acueductos y Alcantarillados, que la institución va a ocupar de más para poder callarnos, porque esto va a seguir. Incluso el AIA incumplió el acuerdo alcanzado el pasado 18 de enero en la sede de la cartera de trabajo, donde se había acordado no tomar represalias contra el dirigente sindical. Pese a esto, se le abrió un proceso administrativo. Incluso, al finalizar la reunión, un notificador de la IA lo aguardaba en las afueras del Ministerio de Trabajo para darle a conocer el proceso. Efectivamente, como planificado a lo Maquiavelo, saliendo de la audiencia, acá en el Ministerio de Trabajo, se apersona el notificador de Acueductos y Alcantarillados, notificando un procedimiento por supuestas ausencias a mi lugar de trabajo. Yo me reintegré en el momento en que se había acordado. Ante esta situación, la ANEP y su departamento legal elevaron el caso a instancias judiciales. Posiblemente primero se establezca una vía administrativa en la cual él va a poder defenderse en una audiencia que está convocada para el 25 de marzo de este año, y si no se llega a una solución que beneficie a los intereses de don Eden, vamos a tener que judicializar el asunto. Otro de los cuestionamientos que realizó la ANEP durante la audiencia conciliatoria es que otras organizaciones sindicales sí gozan de licencias a tiempo completo, como la que se solicitaba, e incluso las reciben con goce salarial. Gracias por mantenerse informado con este boletín semanal de la ANEP. Ahora le vamos a presentar un reportaje especial realizado por la Unidad de Información y Comunicación de la ANEP, que retrata la realidad que viven miles de personas trabajadoras de plantaciones agrícolas de la piña y del banano, tanto de la zona norte como de la zona sur y también de la zona caribe de nuestro país. Este es el reportaje especial de la Unidad de Información y Comunicación de la ANEP. Es difícil cuando un niño le pide a uno un cuaderno más o algo así, es para uno muy difícil saber que uno no tiene plata porque no da, no alcanza. Uno no le puede decir a los hijos que no hay para comer. Y con este salario mínimo que nosotros tenemos, no podemos sacar adelante una familia. Si se alcanza para una cosa, no se alcanza para otra cosa. Mi esposa se levanta a las 2 de la mañana para preparar el desayuno. Yo cojo el bus a las 3:30 y llego a las 7 a la casa. Acudir a algún prestamista o alguna persona allegado de uno que tal vez pueda prestarle algo para salir de la situación. Costa Rica se ha posicionado como el principal exportador de piña y el tercero de banano a nivel mundial. Esta industria genera millones de dólares en ganancias, pero el primer eslabón de la cadena es el mayor perjudicado en cuanto a la retribución económica pese a su importante función. Visitamos las 3 zonas más productivas de estas frutas: la zona norte en San Carlos, Buenos Aires en el Pacífico y Sarapiquí en el Caribe, en donde pudimos recopilar lo difícil que es para esta fuerza obrera sobrevivir con los precarios salarios que reciben. 10.600 creo que anda las 8 horas, ¿verdad? Y si es el tema ya de cómo estirar un poquito la platica, que es lo que está duro, pues está muy duro eso, ¿verdad? Lo que estábamos, porque pagamos casas, 50.000 pesos de casa, que es tal vez 9.000, 10.000 pesos de luz, que 9.000 de agua, que 10.000 de agua. Y yo me imagino que con eso una quincena sería solo para eso. Y la otra sería para sobrevivir uno, comprar las cositas, que la comida, lo importante, que es lo más importante, ¿verdad? Lo que yo ganaba hace casi 30 años, que fue cuando laboré en esos tiempos, hace 20, no digámosle 30, digámosle 23 años que laboré,
es poquitica la diferencia lo que gano más ahora. Para ponerle un ejemplo, en ese tiempo yo tal vez ganaba 70.000 colones quincenales, para decir un número, una cifra. Ahora gano 130 libres, ¿verdad? Al menos aquí tengo mi boleta de pago. Me vinieron 134.000 colones libres. Hice el cierre con 161.000 colones. Y esto que estuve casi 2 semanas en la planta, o sea, semana y resto. La necesidad es tan alta que durante años deben soportar dolores y problemas crónicos en su salud. Pero para no ver reducido su pago, se van a trabajar. Porque nosotros antes trabajábamos en cosecha, trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, cosechando con la luz del chapulín igual. Y entonces ya uno se va gastando demasiado, ¿eh? Llega partes que ya no quiere. Aparte que a veces uno lo hace, como dice, de levantarse porque tal vez tiene dolores, que le duele la cabeza, que el estómago, pero es una cosa que uno tiene que hacerlo. Porque si uno se pone a pensar, voy a ir a la clínica y pierdo el día, y ya ese día a mí no me lo van a pagar. Mi trabajo es selectar, yo hago un movimiento repetitivo todas las 12 horas casi diarias que laboro. Entonces eso me produjo un dolor intenso, ¿qué le voy a decir? Tal vez por unos 3, 4 años lo seguí evadiendo, hasta que llegó un punto donde ya no pude más. Y es que lamentablemente no se ve una intención real de poder mejorar las condiciones económicas y de salud para estos trabajadores, sino que por el contrario buscan afectarlos más. En una entrevista con el semanario Universidad, el exministro de Coordinación Económica, André Garnier, aseguró lo siguiente. Tengo una especial preocupación por el agro. Me parece que hay que hacerle una transformación para meternos en cosas que den más valor agregado. Costa Rica tiene un salario mínimo muy alto y eso hace que el agro en algunos productos sea menos competitivo. También hemos planteado hacer algunos cambios en cuanto a las cargas sociales. Un dato importante y relevante es que las fincas agrícolas se encuentran en las zonas con los índices de pobreza más altos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, en donde a pesar de los millones de dólares de ganancias que tienen estas compañías, no se ve reflejado en el desarrollo ni social ni económico de las comunidades. La petición es clara y concreta, de parte de los más de 200.000 trabajadores y trabajadoras que integran la industria agrícola, para que sus salarios y condiciones sean retribuidas de forma justa con los miles de millones en ganancias que producen anualmente. ANEP trabaja en una propuesta país que permitirá mejorar el salario y las condiciones de esta importante fuerza laboral, y en una segunda entrega explicaremos en qué consiste. Con un documento de más de 35 firmas es que trabajadores del Laboratorio de Soluciones Parenterales de la Caja solicitan a la gerencia cambiar el administrador. El difícil ambiente laboral que se maneja dentro del Laboratorio de Soluciones Parenterales llevó a que más de 30 personas firmaran una petición para solicitar el cambio del administrador de esta dependencia. Asimismo, hubo varios funcionarios que por temor a represalias no lo firmaron, pero comparten la molestia y preocupación por la situación que atraviesa este importante grupo operativo. Tenemos 35 firmas reunidas del personal del laboratorio. Tenemos entendido que más personas quieren unirse y firmar más, tal vez unas 40, 45 personas en total, pero sí, hoy presentamos 35 firmas aquí y estamos anuentes a las decisiones que se tomen próximamente. Los representantes de la seccional fueron recibidos este lunes por la Gerencia de Producción Industrial de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se presentaron las situaciones que afectan a todos los trabajadores. El acuerdo fue que la gerencia va a buscar hablar con la administración, como se le dice popularmente, socar algunas tuercas ahí, ver qué es lo que está sucediendo, escuchar las dos versiones, como debe ser en todos los casos, ¿verdad? Y pues nos van a dar una reunión la próxima semana para ver qué fue lo que se pudo hablar con la administración y cotejar, digamos, las dos versiones y llegar a una pronta solución de ver si se necesita un cambio administrativo o se puede solucionar de otra manera. De nuestra parte seguimos firmes en que necesitamos un cambio administrativo, eso es lo que el personal está deseando, lo que el personal quiere y esperemos que eso sea lo que se logre.
La próxima semana habrá una reunión para saber de qué forma se va a solucionar el problema, que dicho sea de paso, a pesar de ser complicado para todos los funcionarios, se han mantenido los excelentes números de producción. Continuamos con la siguiente nota y es que estudiantes de la UCR a través de su trabajo comunal universitario buscan dotar de mayores herramientas informativas a los trabajadores migrantes. Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, junto a representantes del Ministerio de Trabajo, Policía de Migración y Extranjería, así como representantes de la ANEP, CITRAP y de la Seccional Agrícola ANEP Finca Bellavista en Cutri de San Carlos, desarrollaron un conversatorio para identificar las principales falencias que encuentran los trabajadores migrantes para obtener permisos de trabajo y residencia costarricense. Como es parte de este trabajo comunal universitario, lo que nosotros hemos hecho es identificar problemas principalísimos o grupos de problemas, salud ocupacional, el tema de la discriminación y otros. Dentro de la discriminación encontramos un tema muy grave, sobre todo en la zona norte del país, en plantaciones agrícolas, sobre todo en plantaciones de piña, relacionado con el tema de la discriminación en contra de los migrantes. Y existe mucha confusión sobre la normativa aplicable, inclusive pudimos observar algunas cosas que alguna gente de una institución no conocía y otras sí. Durante el conversatorio se dieron diversas explicaciones e intercambio de criterios entre los participantes sobre la situación que viven los trabajadores migrantes y las gestiones que deben realizar para estar regulares en nuestro país. Entonces el objetivo de la actividad es clarificar cuáles son las principales necesidades que tenemos de información para tratar de sistematizarla, ayudar a tener materiales que comprendan y le permitan a los trabajadores y sus organizaciones manejar de mejor manera el tema migratorio, por un lado, y número dos, hacer una lectura más profunda de qué está mal con el sistema migratorio, fundamentalmente en el tema laboral de plantaciones, porque los abusos son enormes, utilizando figuras de contratistas, subcontratistas, intermediarios y demás, utilizando a la policía migratoria más bien para perseguir a los trabajadores que reclaman sus derechos y demás. Estas disertaciones permitieron a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica identificar las principales falencias que encuentran los trabajadores migrantes al momento de realizar sus respectivos trámites, lo cual fue un gran aporte para el desarrollo y objetivo de su trabajo comunitario universitario. Tal vez un balance, como sobre lo que conversamos, yo detecto que hay algunas dificultades o obstáculos. Uno es el acceso a la información, que también tiene que ver con la centralización de las instituciones y la incapacidad que hemos tenido como país y como instituciones, como la universidad o instituciones públicas, de salir un poco de la gran área metropolitana, ¿verdad? Creo que ese es el primer reto. Y el segundo que me llevo es que creo que hay que hacer una revisión de la normativa para que sea más acorde a los derechos humanos y que garantice las condiciones de vida digna de las personas migrantes. Efectivamente, el tema de la información es bastante difícil. Digamos, vamos a ver, para nadie es un secreto que a la hora de pedir alguna información a nivel gubernamental siempre se piden un montón de requisitos y hasta muchas veces cuando uno los presentan piden algún otro o uno se omite alguno de esos temas. Entonces, sí es elemental, que eso es uno de los objetivos que tiene su grupo de discriminación migrante, tener o brindarles ese acceso a todos los requisitos de forma clara de qué es lo que ellos necesitan, las posibilidades que hay, tal como se decía acá, y con base en ello, tal vez buscar simplificar, yo creo que es la palabra, simplificar todo este tema, que ellos lo tengan no solo por medio de lectura, sino que también hasta con videos, para que sea hasta más fácil ese tipo de temas, y buscar un medio de difusión adecuado. Para las organizaciones sindicales de la ANEP y CITRAP, es necesario revisar los mecanismos y el acceso a la información que reciben los trabajadores migrantes. Sí, eso ha sido un problema histórico, ¿verdad? Hay mucho que informarle a la gente sobre cuáles son los procesos engorrosos que, digamos, tienen que hacer para formalizar su condición de trabajador. Hay muchas, pero si en este momento con la pandemia se acrecienta más el problema para que ellos puedan legitimar los procesos de renovar los permisos de trabajo, facilitarles las condiciones para que ellos no pierdan otros derechos. Continuamos con más información y le contamos que la ANEP sigue trabajando en conjunto con el IRRESOT para defender los derechos laborales de todos los trabajadores, esto bajo la consigna de los derechos humanos. ANEP continúa preparándose en derechos humanos
y lo hace de la mano del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos IRESO. Esta semana, en una reunión con el personal del instituto, conversaron acerca de los mecanismos para defender todos los derechos laborales que se han ido eliminando con el neoliberalismo. Los gobernantes de los últimos años han aplicado leyes antiobreras en contra de temas como las anualidades, la cesantía, el congelamiento salarial, la negociación colectiva, el derecho de huelga, entre otros, y muchos de ellos forman parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, lo que buscamos el sindicato con esta reunión básicamente es ahondar más en el proceso que está llevando la ANEP a cabo, en lo que es meternos en el tema de derechos humanos y cómo desde esta trinchera de los derechos humanos impulsar realmente lo que es la reconquista de muchos derechos que han sido violentados por este gobierno y por la misma Asamblea Legislativa, basados básicamente en lo que es las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos y de algunos otros instrumentos y convenios internacionales que Costa Rica ha firmado y que obligan al Estado, al país, a cumplirlo. Entonces nos parece sumamente importante y vamos a estar informando a la gente más adelante, digamos, de cómo vamos a seguir procediendo en la consecución de este objetivo. ¿Todos estos procesos serían a nivel internacional? Bueno, algunos serán a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, obviamente está la incidencia en algunas instancias que es necesario, como la Corte Suprema de Justicia, la Sala Cuarta, que los magistrados empiecen a conocer, a entender esto de derechos humanos, porque pareciera que existe un gran desconocimiento, inclusive de los magistrados y de las autoridades que tienen que ejecutar las leyes en nuestro país. Entonces eso conlleva un trabajo interno. Cambiamos de información, ahora le hablamos del sector salud, porque la familia anepista se sigue ampliando y en esta ocasión se conformó la nueva seccional del Hospital de San Carlos. La ANEP continúa creciendo en el sector salud y esta semana quedó debidamente juramentada la nueva seccional ANEP Hospital de San Carlos, la cual fue conformada el pasado 16 de febrero. Pese a su reciente conformación, la Junta Directiva de la seccional ya se traza objetivos, y uno de estos es el de revisar y fiscalizar el proceso de nombramientos que se dan en el centro médico, entre otros aspectos. Así quedó definido en su primera reunión. Muchos proyectos a futuro para desarrollar, entre los cuales el más importante para nosotros ahorita es el hecho de las irregularidades que se presentan en los nombramientos de compañeros en posición interina, porque no se están respetando sus lugares. Entonces, la meta a futuro es capacitar a nuestros afiliados para que tengan una herramienta para poderse desarrollar en esto. Posterior a la juramentación de la Junta Directiva de la seccional, se dio la debida presentación ante la administración del Hospital de San Carlos, donde se dio a conocer el eje de trabajo y acción de la ANEP y su nueva seccional. Luego de varios años y distintas gestiones, trabajadores del Hospital San Juan de Dios lograron que se dote de recursos para comprar sillas en el laboratorio clínico. Más de 3 años de gestión de parte de la seccional dentro del Hospital San Juan de Dios, junto a la asesora Pamela Rodríguez Boza, permitieron que se brindara una partida presupuestaria para poder comprar las sillas adecuadas para los trabajadores. El recinto donde trabajan estas personas se remodeló, pero lamentablemente no se cambió el mobiliario, por lo que desde la ANEP se organizó la gestión para que las condiciones fueran las idóneas en cuanto a las labores importantes que desarrollan estos funcionarios. Vino la etapa de la pandemia hace 2 años y igual no se había podido tramitar, ¿verdad? No se había podido concretar hasta que el mes pasado se nos comunicó ya que la parte de la dirección administrativa del hospital nos había asignado el presupuesto y que le comunicaba a la dirección del laboratorio clínico que tenían que hacer el trámite para concretar la compra. Como bien aseguró Zamora, la labor fue ardua ante las diversas trabas que se pusieron desde el inicio, pero por fortuna se logró asignar el presupuesto y ya se iniciaron las gestiones con los proveedores pertinentes. Entonces ya en estos días se han contactado proveedores y ya nos han llevado muestras
del tipo de sillas que podemos utilizar y precisamente hoy se escogió las posibles, ¿verdad?, sillas que son más funcionales de acuerdo a las labores que realizamos. Entonces la parte de control de calidad de laboratorio ya está haciendo los trámites para hacer la propuesta de la compra, ¿verdad? Dentro de la gestión inicial también se solicitó la instalación de un aire acondicionado, ya que el lugar es bastante caliente, pero será el Departamento de Ingeniería quien determine si procede o no la compra, por lo que se le estará dando seguimiento por parte de la seccional. Bajo el nombre de la seccional ANEP Municipal Peninsular y con el objetivo de defender sus derechos laborales, trabajadores de los consejos municipales de distrito de Cóbano, Lepanto y Paquera se unen a nuestra organización. Este hecho representa algo histórico para la ANEP, ya que en sus 68 años de existencia y siendo el sindicato con mayor presencia en el ámbito municipal, es la primera vez que integrantes de consejos municipales de distritos se unen a la ANEP. Y efectivamente tenemos 7 consejos municipales, de los cuales ustedes son los 3 primeros afiliados a la ANEP. Dentro de los principales retos que asume esta nueva seccional conformada en la zona de Paquera el pasado 25 de febrero es darle mayor garantía y estabilidad a los trabajadores de los 3 consejos. Me siento muy honrado, ¿verdad?, de que me hayan dado esta responsabilidad. Como se lo dije a los compañeros, lo único que buscamos es mejorar las condiciones laborales en cada centro de trabajo. ¿Cuáles temas aquí? Como lo dije, vamos a abrir un espacio de participación de todos los afiliados para que nos digan qué digamos, acciones podemos meter en ese plan de trabajo. Pero yo te puedo adelantar a unas, digamos, integrales, ¿verdad?, generales que traerán un mayor beneficio a los trabajadores en la parte municipal peninsular. Por ejemplo, vamos a propiciar la generación o la creación de una convención colectiva, para que sepan que eso es muy importante. Nos vamos a meter en el tema de los nombramientos, en el sentido de que hay mucha gente que está interina, tiene muchos años de ser interina, cuando el código municipal es claro, que en 2 meses el intendente o el alcalde tiene que sacar los puestos a concurso. Nos vamos a meter en el tema de salud ocupacional. Para nadie es un secreto acá en la península, las altas temperaturas del sol, y los compañeros, muchos compañeros trabajan por decirlo, en la calle, trabajan fuera de oficina, ¿verdad?, ante esas altas exposiciones y no tienen, digamos, las protecciones debidas. Otro tema que vamos a abordar con los consejos municipales de distrito y las intendencias es el reconocimiento de los ajustes salariales, que si bien es cierto, por ley se prohibió, digamos, el aumento salarial, pero no se prohibió, digamos, lo que son los ajustes del IPC. También vamos a propiciar, digamos, junto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que se actualice la escala salarial. Esa escala salarial, para que ustedes sepan, está desactualizada, tiene muchos años y no está, digamos, de acorde a la realidad o a la actualidad, digamos, del régimen municipal. Por lo tanto, entonces, una persona que trabaja aquí en Paquera o trabaja en Limón, en el mismo puesto, con las mismas funciones, tiene un salario totalmente diferente. Entonces, para la ANEP es un verdadero orgullo, compromiso y responsabilidad que los trabajadores y las trabajadoras de estos consejos municipales de distritos ubicados en la península de Nicoya escogieran a nuestra organización para defender sus derechos laborales y humanos. Bueno, y con esta importante noticia damos por finalizado este boletín semanal de noticias de la ANEP. Como todas las semanas, agradecemos que nos sintonice para conocer todo el detalle de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, y no podemos despedirnos sin antes invitarlo a que nos siga en nuestras redes sociales, así como en nuestra página web www.anep.cr. Que esté muy bien, feliz fin de semana.